Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en El Chismógrafo Turco, su canal de confianza para todo lo que respira sobre las celebridades turcas, y vaya que hoy tenemos un bombazo de aquellos. ¿Listos para que se les caiga el café de la boca? Porque lo que les traigo hoy es de esos que hacen temblar los cimientos del mundo del espectáculo. Hoy vamos a hablar, ni más ni menos, que de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, y que aunque oficialmente ya no están juntos, parece que siguen dando que hablar, y mucho. Prepárense para un viaje lleno de rumores, especulaciones, y una fotografía que lo cambió todo. ¿Un beso secreto al descubierto? Ajá. De eso se trata. Pero antes de sumergirnos en este chismecito jugoso, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal. Ya saben. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, porque aquí en El Chismógrafo Turco siempre les traemos lo mejor y lo más reciente del mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, manos a la obra con este mega chismorreo. Como todos sabemos, Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas y shippeadas no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable y cuando confirmaron que su amor había trascendido la ficción, el fandom explotó de alegría. Viajes juntos, fotos adorables, declaraciones de amor, todo parecía un cuento de hadas moderno. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen giros inesperados. Después de un tiempo comenzaron los rumores de crisis. Se les veía menos juntos, las publicaciones en redes sociales se espaciaron, y finalmente, la noticia que nadie quería escuchar, Hande y Kerem habían terminado su relación. El mundo se vino abajo, las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desilusión, y todos nos preguntábamos qué había pasado. Ambos, tanto Hande como Kerem, se mantuvieron bastante herméticos al respecto. No dieron muchos detalles sobre las razones de su ruptura, pero dejaron claro que seguían siendo amigos y que se respetaban mucho. Y ahí quedó la cosa, o eso creíamos. Porque aquí es donde la historia se pone realmente interesante. En las últimas semanas, han surgido una serie de rumores que apuntan a una posible reconciliación entre Hande y Kerem. Al principio eran solo susurros en los pasillos de la farándula, comentarios en foros de internet, y alguna que otra fuente cercana, que decía haberlos visto juntos. Pero nada concreto, nada que pudiéramos confirmar al 100%. Hasta ahora. Y es que recientemente una fotografía ha salido a la luz que ha encendido todas las alarmas y ha hecho que los fans de la pareja vuelvan a soñar con un reencuentro. Se trata de una imagen captada supuestamente por un paparazzi en un restaurante de Estambul. En la foto se puede ver a una pareja que, aunque no se aprecia claramente su rostro, se asemeja mucho a Hande Erçel y Kerem Bürsin, compartiendo una cena romántica. Y lo más impactante de todo, al parecer están besándose. Obviamente la foto ha generado un debate enorme en las redes sociales. Algunos creen que es una prueba irrefutable de que Hande y Kerem están intentando darse una segunda oportunidad. Otros, en cambio, dudan de la autenticidad de la imagen y la consideran un montaje o una simple coincidencia. Pero vamos a analizar la foto con detenimiento. Primero, la silueta de la mujer se parece mucho a la de Hande. Tiene la misma complexión delgada, el mismo largo de cabello, y la misma forma de vestir. Además, el hombre que la acompaña tiene un perfil que recuerda mucho al de Kerem. La mandíbula marcada, la forma de la nariz, son rasgos muy característicos que hacen pensar que sí podría tratarse de él. Segundo, el restaurante en el que se tomó la foto es un lugar bastante exclusivo y discreto de Estambul, conocido por ser frecuentado por celebridades que buscan privacidad. Esto podría indicar que Hande y Kerem, si realmente son ellos, eligieron este lugar para evitar ser vistos y fotografiados. Se rumora que se trata del Roca Balik, un restaurante con vistas al Bósforo, conocido por sus mariscos frescos y su ambiente íntimo. La luz tenue y las mesas apartadas lo convierten en el lugar perfecto para una cena secreta. Y tercero, y quizás lo más importante, el beso. Si bien la imagen no es nítida, se puede apreciar claramente que la pareja está junta y que sus labios están muy cerca. Podría ser un abrazo o una despedida, pero la mayoría de los que han visto la foto coinciden en que se trata de un beso. Un beso secreto que podría confirmar que entre Hande y Kerem sigue habiendo algo más que amistad. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que Hande y Kerem están de nuevo juntos? ¿Significa que están intentando reconciliarse en secreto?
¿O simplemente son amigos que se encontraron casualmente y se saludaron con un beso? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Ni Ande ni Kerem han hecho ninguna declaración al respecto, y sus representantes se han limitado a guardar silencio. Pero lo que sí sabemos es que esta foto ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans de la pareja, que sueñan con verlos de nuevo juntos y felices. Pero no nos emocionemos demasiado. Recordemos que en el mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar muy rápido. Hoy pueden estar besándose en un restaurante y mañana pueden estar saliendo con otra persona. Así que, como siempre, lo mejor es tomarse estas noticias con pinzas y esperar a que los protagonistas decidan hablar y aclarar la situación. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su talento en pantalla, reviviendo los mejores momentos de Senkalkapm y cruzando los dedos para que, si realmente hay una reconciliación en camino, nos lo hagan saber pronto. Y hablando de Senkalkapm, ¿cuál es su escena favorita de Ande y Kerem juntos? Déjenla en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué es lo que más les gusta de esta pareja. Particularmente a mí me derrite el corazón la escena en la que Edser se declaran su amor por primera vez bajo la lluvia. Es un clásico. Pero también me encantan las escenas cómicas, donde se ve la química y la complicidad que tenían. Pero la historia no termina aquí. Porque además de la foto del beso, han surgido otros rumores que apuntan a una posible colaboración profesional entre Ande y Kerem. Se dice que ambos podrían estar considerando protagonizar una nueva serie o película juntos, lo que sin duda sería un bombazo para sus fans. De hecho, he escuchado que una productora importante, Ayapm, estaría interesada en reunirlos en un proyecto que promete ser la próxima gran sensación turca. El guión, al parecer, es un drama romántico con toques de comedia, perfecto para explotar la química que ya conocemos de Ande y Kerem. Imaginen la emoción de verlos de nuevo en pantalla, compartiendo miradas cómplices, intercambiando diálogos ingeniosos, y demostrando esa química que tanto nos enamoró. Sería un sueño hecho realidad para muchos. Yo ya me imagino los titulares, Ande y Kerem regresan juntos a la pantalla. Las redes sociales explotarían. Sería un fenómeno mundial, sin duda. Sin embargo, también hay que ser realistas. Trabajar juntos después de una ruptura puede ser complicado, especialmente si todavía hay sentimientos involucrados. Podría ser una oportunidad para reconciliarse y fortalecer su relación, pero también podría ser una fuente de conflictos y tensiones. Imaginen las posibles discusiones en el set, los celos, la incomodidad. Sería un reality show en sí mismo. Pero también podría ser terapéutico para ambos, una forma de superar el pasado y construir un futuro juntos. Así que, de nuevo, lo mejor es ser cautelosos y esperar a que se confirme o desmienta esta información. Pero no podemos negar que la idea de ver a Ande y Kerem juntos en un nuevo proyecto es muy tentadora. Ya estoy imaginando los looks que usarían, la música que sonaría en las escenas románticas, las entrevistas que darían juntos. Sería oro puro para los medios de comunicación. Y para terminar con este chismorreo jugosísimo, quiero recordarles algo muy importante. Más allá de los rumores, las fotos y las especulaciones, Ande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones. Merecen respeto y privacidad, y no debemos juzgarlos ni presionarlos por sus decisiones. No olvidemos que están en el ojo público constantemente y eso puede ser muy difícil de manejar. Imaginen que cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizado y comentado por millones de personas. Es una presión enorme. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor, tanto en su vida personal como profesional, y seguir apoyándolos en sus proyectos. Y si deciden volver a estar juntos, pues qué alegría. Pero si no es así, también debemos respetarlo y seguir admirándolos por su talento y su profesionalismo. No olvidemos que son dos actores talentosos con carreras exitosas, y que tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Además, hay que considerar que Ande y Kerem son jóvenes y están en una etapa de sus vidas en la que están explorando y aprendiendo. Tal vez necesiten tiempo para descubrir qué es lo que realmente quieren y qué es lo que les hace felices. Y está bien, todos pasamos por eso. Lo importante es que sean honestos consigo mismos y que tomen las decisiones que sean mejores para ellos. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Resumiendo, hemos hablado de la fotografía que ha reavivado los rumores de una posible reconciliación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin, de los rumores de una posible colaboración profesional entre ambos.
Y de la importancia de respetar su privacidad y sus decisiones. Hemos analizado la foto del beso, hemos considerado las posibles implicaciones de un reencuentro y hemos reflexionado sobre la responsabilidad que tenemos como fans y como medios de comunicación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme una vez más aquí en El Chismógrafo Turco, su canal favorito de chismes turcos. Recuerden que mi objetivo es mantenerlos informados y entretenidos, pero siempre con respeto y responsabilidad. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem están de nuevo juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva serie o película juntos? ¿Cuál es su escena favorita de Senkalkam? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Me interesa saber qué piensan, qué sienten y qué esperan de esta situación. ¿Son te aman de Kerem o prefieren que sigan caminos separados? Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que me ayuden a seguir creciendo este canal. Si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejarla en los comentarios. Me encantaría saber qué temas les interesan y qué chismes quieren que investigue. Y recuerden, aquí en El Chismógrafo Turco siempre les traemos lo mejor y lo más reciente del mundo del espectáculo turco. Así que no se lo pierdan. Los mantendré al tanto de cualquier novedad sobre Hande y Kerem, y de cualquier otro chisme jugoso que surja en la farándula turca. Estén atentos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, mantengan sus ojos bien abiertos y sus oídos bien atentos, porque el chisme nunca descansa. Hasta la próxima, chismosos.